El tema que vamos a estar tratando, como ya vemos en pantalla, tiene que ver con la familia. Y se llama la bendición familiar en Abraham. Y vamos a enfocarnos, como les decía, en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero antes de entrar a leer allí, quiero hablar de lo que es un pacto. ¿Qué es un pacto? El diccionario lo define como acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. El diccionario RAE, o sea, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o sea, que es una gran autoridad en cuanto a definiciones y cosas del idioma español, define pacto de la siguiente manera: concierto o tratado entre dos o más personas que se comprometen a cumplir lo estipulado, por supuesto, en el mismo tratado, en el pacto. Pero si vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con algo bien interesante. Y es que allí vemos dos tipos de pactos o de alianzas. Primeramente, el pacto entre seres humanos. Por ejemplo, el de un hombre con otro hombre, o de un país o nación con otro, donde los términos son considerados por ambos consentidos o hasta impuestos. Luego es ratificado mediante juramento o por alguna prenda o mediante testigos, etc. El segundo tipo de pactos o alianza que vemos en la Biblia son los pactos hechos por Dios mismo. Estos son diferentes. Pongamos mucha atención a esto porque me parece muy interesante. Estos pactos obedecen a una propuesta soberana del Creador, considerada unilateralmente por Él. Un pacto de Dios es una promesa que se hace acompañada de un juramento, no un contrato. Repito, no es un contrato en el cual Dios y el hombre se ponen de acuerdo. Es Dios mismo quien establece el pacto y jura por sí mismo, como dice la palabra de Dios. Como Dios no puede encontrar a alguien más grande que Él o superior a Él por el cual jurar, Él jura por sí mismo. Y jura que cumplirá una serie de promesas. El hombre, en cambio, promete y jura obediencia y entrega a Dios y su servicio. Esto tiene que ver con lo que es este segundo tipo de pacto, los pactos hechos por Dios. En Génesis 12, del 1 al 3, allí vemos un pacto que hace Dios con Abraham. No es que Abraham hace con Dios, Dios hace con Abraham en su soberanía. Dios hace este pacto con Abraham, que en ese momento en el cual Dios hace el pacto con él, no se llamaba Abraham, se llamaba Abram todavía. Luego es que Dios le cambia el nombre más adelante y le pone por nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Vayamos entonces a Génesis 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. Más adelante en la palabra de Dios, el Señor le ratifica a Abraham en varias ocasiones este pacto, y aún se lo amplía, ya que en Génesis 12 del 1 al 3, como podemos ver o hemos leído ya, Dios no le habla allí de la tierra. Dios no le dice que le va a dar una tierra. Ahí no aparece esa promesa en esos versículos, pero más adelante sí. Por ejemplo, Dios se lo ratifica en Génesis 13 del 14 al 17, en el capítulo 15 del 4 al 6, capítulo 17 del 10 al 14
Y por último, en el mismo libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 15 al 18. 22 del 15 al 18. Volviendo a Génesis 12, del 1 al 3, allí podemos ver que Dios le hace a Abraham 6 promesas claramente establecidas en estos versículos, sobre todo en los versículos 2 y 3. La primera promesa que Dios le hace a este hombre es que le dice: haré de ti una nación grande. Así vemos que inicia el versículo 2. Y haré de ti una nación grande. La segunda promesa que el Señor le hace es: te bendeciré. La tercera es cuando le dice: engrandeceré tu nombre. La cuarta: serás bendición. Qué maravilloso. Serás bendición. La quinta promesa que le hace Dios dentro de este pacto, que se conoce también como el pacto abrámico, este pacto que Dios hace con Abraham, la quinta es: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré. Tremendo esto. La sexta y última promesa que aparece en este pacto abrámico es cuando Dios le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí termina el verso 3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta última promesa es la principal. O sea, es la más importante que Dios le hace a Abraham. ¿Por qué? Porque esta promesa está señalando a algo, o más que a algo, está señalando a alguien. Está señalando al Mesías. Está señalando al Cristo, a Jesús de Nazaret, a Dios Hijo hecho hombre. Esta promesa está indicando hacia ese tiempo en el cual Dios se va a venir, se iba a hacer hombre, iba a hacer la obra salvífica o salvadora en aquella cruz del Calvario, lo cual sucedió unos 2000 años después de Abraham. Pero Dios estaba enfocado en ese momento y estaba haciendo a Abraham partícipe de esa bendición. O sea, que la bendición que incluye el pacto abrámico está también allí, teniendo dentro de lo que es ella misma esa promesa de la venida del Mesías Salvador, la venida del Cristo. Dios Hijo, o sea, Jesucristo, es la promesa principal de Dios. En 2 de Corintios 1:20, ya yéndonos al Nuevo Testamento, allí leemos esto, hablando acerca de Jesús. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aún en las promesas de Dios, el personaje principal es Jesús, es Dios Hijo. Jesucristo es el personaje principal de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Él es el centro, el eje de la palabra de Dios, el factor unificador de la misma. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios Hijo, Jesucristo, es el regalo máximo, el más importante del Padre para la humanidad. Eso nos dice ese famoso versículo Juan 3:16, cuando declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué máximo es ese regalo, qué grandeza el regalo de Dios Padre para la humanidad. Pero aún en Romanos 5:8 podemos leer: mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Cristo murió ¿por quiénes? Pues por los pecadores. Hay una puerta que todavía está abierta. La puerta de la salvación en Jesucristo para toda la humanidad. Para que, como dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el máximo regalo de Dios. No solamente para nosotros los cristianos, no. Para toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Cristo nuestro Señor es la máxima bendición de Dios para el mundo. No hay otra bendición mayor que esta o que este. Y es una bendición para que sea disfrutada por la humanidad. En Génesis capítulo 22, versículos del 15 al 18, ahí miramos que estos versículos más bien, los citamos cuando hablamos de que Dios les ratificó el pacto a Abraham. Y por cierto, esto de ratificar es confirmar la validez o la verdad de algo que se ha dicho o hecho con anterioridad. No se trata de que Dios dice algo y luego tiene que volverlo a decir para que le creamos. No, porque si Dios dice algo, aunque sea una sola vez, ya es suficiente. ¿Por qué? Porque lo está diciendo que es Dios. Dios no miente. Pero Dios lo ratifica porque Dios viene también trabajando con Abraham, llevándolo a que se desarrolle como un hombre de fe, para que llegase a ser ese ejemplo máximo de la fe. Abraham no tenía una fe desde el principio como la tuvo al final. En él se nota un desarrollo en la fe. Y Dios venía obrando. Esta es una de las razones, pueden ver, por supuesto haber más, por la cual Dios le va ratificando el pacto, aparte de que Dios le va agregando ciertos detalles muy importantes. Pero miremos entonces Génesis 22 del 15 al 18, recordando que la promesa principal de Dios en Génesis 12 del 1 al 3 es la bendición para todas las familias de la tierra. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, pongamos mucha atención a este versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Repito, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta bendición incluida en esta ratificación del pacto abrahámico que hace el Señor tiene una relación directa con esa parte final de Génesis 12, verso 3. Esa bendición que incluye a todas las familias de la tierra. Dios, a través del apóstol Pablo, nos aclara también más acerca de esto. Cuando en Gálatas 3:16, Dios declara a través del apóstol lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Recuerden que simiente tiene que ver con descendencia, con semilla, con hijos. En este caso está en singular, por cierto. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es? Cristo. O sea, el apóstol Pablo se está refiriendo a este versículo 18 de Génesis 22 de la promesa o ratificación de la promesa que le hace el Señor a Abraham. Cuando dice: en tu simiente serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Le está diciendo que esa simiente a través de la cual
llega o puede llegar toda la bendición de Dios a todas las familias y naciones de la tierra es Jesucristo. Es a través de Jesucristo que se cumple esa sexta bendición de Dios o sexta promesa de Dios que aparece en Génesis 12 del 1 al 3. Es a través de Él que son benditas todas las familias de la tierra. Y me llama la atención que en este versículo 18 de Génesis 22 le llaman naciones. Pero ¿qué es lo que conforma una nación? ¿Qué es lo que conforma un país? Podríamos decir, bueno, las ciudades. ¿Pero qué conforman las ciudades? Son las familias. Las familias son la célula básica de una sociedad. Es la familia que hace que se vayan formando la ciudad, los pueblos, las ciudades, los países, las naciones. La sexta promesa es una bendición para la familia, pues por Jesucristo entra la salvación a la casa. En Lucas capítulo 19, verso 9, leemos, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando Jesucristo dice que hoy ha venido la salvación a esta casa, no se refiere al edificio, a las cuatro paredes, a eso que se construyó, que se le llama casa. Él se está refiriendo al hogar, a la gente que está allí. Cristo no murió por un edificio. No vayamos a creer en el error que muchos le llaman iglesia al edificio. No, el edificio se llama templo. Cuando Jesucristo está hablando en este caso allí de la casa, está refiriendo al hogar, a esa familia. Hoy llegó la bendición. Podríamos, si quitamos la palabra casa, poner la palabra familia y no cambiamos el sentido de lo que el Señor está diciendo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta familia, por cuanto él también es hijo de Abraham. Por cierto, eso lo dijo el Señor Jesús con relación a la visita que hizo al hogar de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo el publicano, o sea, el cobrador de impuestos. Al Zaqueo creer en Jesús, Zaqueo entonces era salvo. Por lo tanto, ya había alguien salvo en esa familia. ¿En cuál familia? En la familia de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo creyó en el Señor Jesucristo. El versículo no está diciendo que automáticamente por Zaqueo creer toda la familia es salva. No es eso. No vayamos a caer en ese error. No está diciendo eso, dado que la salvación es individual. Y es por nosotros creer en la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y entonces confesamos y reconocemos a Jesucristo como ese Salvador, como el único Salvador. Y es nuestro Salvador y nos apropiamos de eso y lo declaramos, lo confesamos. Como dice la palabra del Señor, que si confesamos con nuestros labios y no dudamos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, entonces somos salvos. Esto mismo es lo que sucede cuando Pablo y Silas le hacen una promesa al carcelero en Hechos, capítulo 16, versículos 31 al 34. Repito, Hechos 16, 31 al 34. Y leemos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero, recordemos que Pablo y Silas habían sido encarcelados por estar predicando la palabra de Dios. Habían sido castigados físicamente, maltratados. Y entonces, luego que sucedió un milagro muy especial, el carcelero entonces cree en Dios. Y cree que Pablo y Silas son enviados del Señor. Como nos dice el pasaje, el carcelero entonces cree. La salvación
Cuando el carcelero creyó, llegó entonces a la casa del carcelero. Pero no está diciendo que todo el mundo fue salvo, sino que sencillamente, como está diciendo el verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, está poniendo un orden de cómo deben ir las cosas. Si tú, el carcelero, cree, entonces tu familia podrá ser salva. ¿Por qué? Porque se supone que el carcelero debe llevar el mensaje a la familia. Y el carcelero, ni tonto ni perezoso, ¿qué hizo? Invitó a Pablo y a Silas para su casa. No solamente para honrarles, para servirles, para darle alimento, para curarles las heridas, sino para que en ese momento la bendición llegara a su casa a través de estos siervos del Señor. ¿Y qué sucedió? Que por supuesto Pablo y Silas le compartieron el evangelio, el mensaje de salvación a través de Jesucristo a toda la familia. Y la familia, como vemos en el pasaje, creyó, al igual que el carcelero, que el jefe de la cárcel, en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y por eso entonces fueron salvos. El carcelero entonces se convirtió en un instrumento de Dios para que la salvación llegara a la casa. Este debe ser el sentir y la visión que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Pero no solamente, es una responsabilidad que ya tenemos. El Señor Jesucristo nos ha mandado a que seamos luz. No solamente nos ha mandado, sino que ya nos ha hecho. La palabra de Dios declara acerca de eso, que nosotros somos luz. Dios es luz. Y como tenemos al Señor en nuestra vida, nosotros ya tenemos la luz. Por lo tanto, estamos iluminados por el Señor. Por lo tanto, a su vez, somos luz. Donde quiera que llegamos, llegó la luz. Igualmente podríamos decir, llegó la bendición. Ya Dios nos ha hecho luz. No es que nos va a hacer en un futuro, no. Desde el momento en que recibimos, ya tenemos la luz. Como habla en San Juan, capítulo 1. Que la luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Está hablando acerca de Jesucristo. La luz, que es Dios mismo, vino a este mundo, se hizo hombre. Y asimismo todo aquel que cree en Jesucristo recibe esa luz. Ya somos luz. Y la palabra de Dios declara que la luz en las tinieblas resplandece. Entonces sencillamente, cuando llegue a su casa, si tiene alguna luz encendida, apáguela toda. Luego encienda una y va a ver que lo que dice la Biblia es cierto. La luz en medio de las tinieblas resplandece. Y como sucedió con el Señor Jesucristo, y las tinieblas no prevalecieron contra él. A veces es increíble cómo hijos de Dios se creen como que son tan débiles. Sí, somos muy débiles en nuestra humana capacidad. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, nos convertimos en muy poderosos. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Como dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. O sea, con el Espíritu Santo. En Cristo somos más que vencedores. Entonces nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia y apropiarnos de lo que nos está declarando la palabra del Señor y accionar en fe. Jesucristo, antes de irse al cielo, Él dijo algo que quiero traer a memoria. Él dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Así dijo Él. Toda potestad, toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y Él, en base a esa autoridad, nos manda. ¿A qué? A hacer qué? A ir y a ser discípulos. Ir y vivir la vida cristiana. Ir y evangelizar. Ir y compartir. Ir a orar por los enfermos. Ir y reprender a los demonios. Ir y hacer lo que Él nos dice que hagan. O que hagamos. Él nos ha dado el poder y la autoridad. Cuando yo veo hijos de Dios que dicen, ay, pero es que yo no puedo, es que yo tal cosa. No he entendido. No he entendido lo que Dios le está diciendo. No he entendido lo que le dice la Biblia. No se ha apropiado. Aprópiate de lo que dice la Biblia y déjate de estar leyendo los cuentos del enemigo, de que tú no sirves, de que tú no vales.
Si tú quieres, apropiate esa parte. Yo no sirvo, yo no valgo en mi humana capacidad. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que en Cristo soy más que vencedor. Entonces, apropiate de lo que dice Dios. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Separado de Él, nada puedo hacer. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo tengo que levantarme y apropiarme de las promesas de Dios y accionar en base a esas promesas. Fíjense este hombre. Este hombre era un carcelero que torturaba a la gente, porque fíjense que a Pablo y a Silas le mandaron a que lo azotaran, y yo no sé si fue directamente él que lo hizo, pero eran los que estaban bajo sus órdenes. Él tuvo que obedecer la orden. Alguien que hacía muchas cosas que no estaban bien, pero cuando creyó, se apropió de la bendición y la llevó a su casa y la dejó fluir, esa bendición de Dios. Él no conocía de seguro nada acerca de Abraham, de lo que dice Génesis 12, pero él se apropió de la bendición. Se apropió de la salvación que es en Cristo Jesús. Y fue sabio, llevó la bendición a su casa. Y por eso fue salvo su casa, su familia. La salvación es individual, pero nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos la luz y tenemos la responsabilidad de llevar esa luz a nuestro hogar, de ser de ejemplo y testimonios en nuestro hogar. En Mateo capítulo 5 versos 14 y 15, Jesucristo dice algo, y se lo está diciendo a usted y a mí también. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿A quién se le ocurre? Voy a encender una luz y la voy a meter debajo de la cama, o en una gaveta. Voy a encender una luz bien potente y la voy a meter en una gaveta. Eso no tiene sentido, pero eso es lo que sucede con muchos hijos de Dios, que siendo luz no actúan como tal, no se apropian de lo que Dios está diciendo y dejan que el enemigo esté gobernando la casa del cristiano, porque no se apropian de la luz. ¿Qué sucede cuando la luz se manifiesta? Las tinieblas tienen que huir. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La bendición del Señor está disponible para todo nuestro hogar. Que más que una casa se convierta en un hogar. Uno ve muchos mensajitos. El dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Hay cierta diferencia. Pero la bendición de Dios está disponible para nuestro hogar, está disponible para nuestra familia. Dios se lo dijo a Abraham, y nosotros somos herederos de esas promesas que Dios le hizo a Abraham a través de Jesucristo. Por lo tanto, permitamos que esa luz, esas promesas se hagan realidad en nuestra familia. Creámosle al Señor y movámonos en fe. Que la luz fluya a través de nosotros. Es tan triste como hijo de Dios que yo no sé, se apropian más de los obstáculos que de las promesas de Dios. Y empiezan a poner excusa, hasta tomando ciertos pasajes de la Biblia, malinterpretándolo para no hacer lo que deben de hacer dentro de su familia. Para no creerle a Dios y levantarse como guerreros en defensa de su familia. Miren, hasta los animales a veces hacen mejores cosas que los seres humanos. Alguien que para decirle cobarde muchas veces le insultan diciéndole: tú eres un gallina. Pero con una gallina, cuando tiene pollito, cójale un pollito, una gallina. A ver si la gallina es cobarde. Le va a caer atrás a picotazo, le va a tirar la espuela, aunque no tenga espuela. Le va a estar la gallina. Usted tiene que salir corriendo y soltar al pollito, porque la gallina pelea por su familia. Y yo veo tantos hijos de Dios que por su familia se quedan de brazos cruzados y se quedan como si nada. ¿Qué está haciendo usted? Créale al Señor, levántase en fe, levántase por su familia, gánala para el Señor, pero luego que la gane, edifíquela para el Señor también. Disipule a su familia, levántela,
para que su familia también, cada uno de los miembros de ella, se vuelvan en luz y bendición para otras, no solamente para sus propias familias a su vez, cuando la tengan o si la tienen, sino que compartamos de Cristo y vivamos un cristianismo en victoria, porque nuestro Cristo está en victoria. Que creamos y vivamos apropiándonos de las promesas del Señor, que no tengamos miedo. Dios no necesita que ustedes y yo seamos perfectos para Él cumplir su perfecta voluntad. A veces nos ponemos a mirarnos nosotros mismos, no, porque yo fallé en que tal cosa, que tal otra. Pues pídale perdón a Dios de corazón, aprópiese de su perdón y siga para adelante. No esté mirando ya lo que Cristo perdonó. Si usted mira lo que Cristo perdonó, que sea para darle gloria y alabanza al Señor, pero no para que eso se vuelva un problema, un atar, un ancla que lo ate a su pasado. No, Señor. Tenemos que levantarnos en fe y accionar.